Descubrí a mi esposa mirando fijamente a la cámara mientras mantenía relaciones íntimas con mi mejor amigo en nuestra propia cama. Ella era consciente de que yo vería la grabación. En ese momento decidí destruirlos a ambos permanentemente. Creía tener una existencia perfecta. Analista financiero senior con oficina en esquina privilegiada. Una residencia hermosa en un tranquilo suburbio de Illinois. Una compañera de vida durante 17 años que seguía atrayendo miradas, y una hija que me generaba orgullo constante. Todo aparentaba ser inmaculado desde la perspectiva exterior. Shannon y yo habíamos construido lo que todos denominaban una vida envidiable. Lo creí firmemente hasta que dejé de hacerlo. Los indicadores habían estado presentes durante meses. La repentina necesidad de Shannon por retiros de salud mental y fines de semana en spas que parecían multiplicarse. Su teléfono perpetuamente en silencio y con la pantalla hacia abajo cada vez que yo ingresaba a la habitación. Nuevas contraseñas en su ordenador portátil que nunca compartía. Pero el cambio más inquietante era la frecuencia con que Miles aparecía. Miles Hartman. Mi amigo más cercano desde la universidad. El padrino de mi boda que me había abrazado intensamente y susurrado, maldito afortunado. El padrino de nuestra hija Emily. La persona a quien había prestado dinero cuando su emprendimiento estaba fracasando. El mismo individuo que ahora tenía la curiosa costumbre de visitar para ayudar a Shannon siempre que yo viajaba por motivos laborales. Regresé a casa tarde un jueves después de un viaje de negocios de 4 días a Boston. Algo se percibía incorrecto desde el momento en que abrí la puerta. La casa estaba demasiado silenciosa. La luz de la sala parpadeaba, esa bombilla suelta que había planeado arreglar antes de partir. Llamé en voz alta, pero nadie respondió. Entonces escuché pasos en la escalera. Emily apareció, su rostro pálido, sujetando el portátil de su madre. Sus ojos. Dios. Sus ojos llenos de una mezcla de horror e ira que nunca había visto en mi hija de 15 años antes. Papá, susurró con voz quebrada. Creo que mamá. No sé cómo decir esto. Deberías ver esto. Colocó el ordenador portátil en la encimera de la cocina. Con manos temblorosas, Emily había estado buscando materiales de estudio para un proyecto grupal cuando tropezó accidentalmente con una carpeta oculta llamada Word Backup enterrada profundamente en el disco duro de su madre. Dentro había docenas de fotografías de Shannon con Miles en varios hoteles, apartamentos desconocidos, y lo más devastador, varias imágenes tomadas en nuestro dormitorio. Nuestra cama matrimonial. Conecté el portátil a nuestro televisor de 65 pulgadas e inicié una presentación de las imágenes. La luz azulada iluminó mi rostro mientras permanecía inmóvil, sintiendo como la temperatura de mi sangre descendía con cada nueva fotografía. Emily sollozaba silenciosamente detrás de mí. Ni siquiera podía respirar lo suficientemente profundo para suspirar. En una imagen, Shannon llevaba el colgante plateado que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Lo llevaba mientras yacía debajo de Miles, mirando directamente a la cámara con una sonrisa que nunca había visto antes. Desinhibida, desafiante, cruel. 9 meses. Las marcas temporales mostraban que la aventura llevaba ocurriendo 9 meses. Cada viaje de negocios que realizaba, cada noche de chicas que ella decía necesitar, todo mentiras cuidadosamente elaboradas para construir su doble vida. Empaca lo esencial, finalmente dije, mi voz anormalmente tranquila incluso para mis propios oídos. Nos vamos. Emily no cuestionó nada. Reunimos nuestros pasaportes, documentos bancarios y los $12,000 en efectivo que guardaba en nuestra caja fuerte doméstica. Me quité el anillo de matrimonio,
utilicé alicates de mi caja de herramientas para partirlo por la mitad y lo dejé en la mesa de centro junto a una pequeña caja que contenía una unidad USB y una nota manuscrita que simplemente decía, «Ahora sabes que yo lo sé». Antes de partir, revisé la cámara de seguridad que había instalado secretamente 2 semanas antes, después de que mis sospechas comenzaron a crecer. La grabación granulada confirmó lo que ya sabía. Shannon introduciendo a Miles en nuestro hogar a medianoche mientras yo estaba ausente, pero había algo más. Algo que no había anticipado. Un hombre diferente. Alguien que no reconocí entrando a nuestra casa con Shannon en otra noche. Lo que estaba ocurriendo era peor de lo que había imaginado. Nos alejamos conduciendo justo antes de medianoche mientras comenzaba a caer una ligera lluvia. Emily miraba por la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, ¿y si mamá llama?», preguntó con voz pequeña y atemorizada. «No lo hará», respondí con determinación. Conocía demasiado bien a Shannon. No llamaría, no hasta que descubriera exactamente cómo manipular esto a su favor. Mientras girábamos hacia la autopista, miré por el espejo retrovisor, no para verificar si nos seguían, sino porque tenía esta inquietante sensación de que Shannon aún guardaba algo, alguna carta final que no había jugado todavía. Y tenía razón. Nos registramos en un pequeño motel en las afueras de Chicago esa misma noche. Me inscribí bajo el nombre de Daniel Harris, pagué en efectivo y mantuve las conversaciones con el personal al mínimo. Mi teléfono principal permaneció apagado. Solo mantuve activo un teléfono desechable barato para emergencias. Algo imposible de rastrear que Shannon no pudiera conectar con nosotros. Pasaron 3 días. Luego 7. 14 días de silencio ensordecedor. Ni una sola llamada o mensaje de Shannon. Sin intentos desesperados de explicar o disculparse. Nada. Solo completo silencio radial como si nuestros 17 años juntos se hubieran evaporado en el aire. Monitoreé discretamente nuestras cuentas bancarias conjuntas en línea y descubrí que Shannon había vaciado nuestros ahorros compartidos la mañana después de nuestra partida. Casi $40,000 desaparecidos en una sola transacción. Emily cambió. Mi hija, antes vibrante y comunicativa, apenas hablaba ya. Evitaba el contacto visual, permanecía despierta hasta altas horas de la noche. Y cuando pensaba que no la estaba observando, la sorprendí desplazándose por aquellas fotografías de traición una y otra vez, como si buscara alguna explicación que pudiera dar sentido a las acciones de su madre. Observé impotente cómo mi hija de 15 años envejecía ante mis ojos. El destello inocente que siempre la había caracterizado fue sustituido por algo más duro. Más cauteloso. Había madurado de la noche a la mañana, obligada a presenciar la faceta más desagradable de las relaciones adultas. En lugar de sumergirme en mi propia miseria, canalicé mi energía hacia acciones prácticas. Dediqué horas a verificar y proteger todas nuestras cuentas financieras, modificando contraseñas, documentando transacciones. Me puse en contacto con mi antiguo abogado, Monroe Kiss, un letrado de divorcios de mente aguda al que una vez ayudé durante una auditoría fiscal. Necesitaba comprender mis opciones para el proceso de divorcio y los acuerdos de custodia. Documenta absolutamente todo, aconsejó Monroe durante nuestra primera llamada. Y David, prepárate para que la situación se torne desagradable. Personas como Shannon raramente caen sin hacer sangrar a alguien más. Algo en su tono me llevó a ampliar mi investigación hacia protecciones legales contra falsas acusaciones y difamación de carácter. Llámalo intuición. Pero percibía que el silencio de Shannon no era rendición. Era planificación táctica. En la noche 21 de nuestro exilio, Emily irrumpió en mi habitación sujetando su teléfono. Su rostro pálido. «Papá, mira esto». Me mostró un correo basura enviado a su cuenta secundaria,
una fotografía de Shannon y Miles en lo que parecía ser un restaurante sonriendo hacia la cámara. El pie de foto decía, nueva familia, nueva felicidad. Rastreé el correo electrónico hasta una dirección IP anonimizada. El mensaje era claro. Shannon había iniciado su guerra psicológica y estaba apuntando primero a nuestra hija. Exactamente un mes después de nuestra partida, mi teléfono desechable vibró con un mensaje del número de Shannon. Vuelve a casa. Hay algo que necesitas ver. 7 palabras. Sin emoción. Sin arrepentimiento. Solo una orden fría y certera, como si estuviera convocando a un empleado en lugar del esposo al que había traicionado. Emily agarró mi brazo cuando le conté sobre el mensaje. Papá, no regreses. Es una trampa. Alisé su cabello, notando cuánto había comenzado a parecerse a la mujer que una vez amé, menos la capacidad para la crueldad. Tengo que poner fin a esto, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No podemos seguir viviendo en el limbo. Me preparé metódicamente. Comprobé la navaja plegable en la guantera de mi coche, no para violencia, sino por seguridad. Cargué mi teléfono para grabar todo. Mentalmente tracé cada salida en nuestra casa y planifiqué rutas de escape si las cosas se torcían. Antes de partir, di a Emily instrucciones estrictas. No abras la puerta a nadie. Si no tienes noticias mías en 2 horas, llama a Monroe Keys. Ella asintió, ojos dilatados por el miedo. A mitad de camino hacia nuestra casa, mi teléfono vibró nuevamente. Un número desconocido. ¿Crees que lo sabes todo? No soy la única. Miré fijamente el mensaje, mi agarre intensificándose sobre el volante. Por primera vez sentí un escalofrío que iba más allá de la traición. Cualquier cosa en la que Shannon hubiera estado involucrada era más grande y compleja que una simple aventura. Las sombras eran más profundas de lo que había imaginado. Mientras me aproximaba a la casa que una vez llamamos hogar, noté una luz tenue proveniente de nuestro dormitorio del piso superior. Pero no era el cálido ámbar de nuestras lámparas de noche. Esta luz pulsaba con un resplandor azul antinatural. En ese momento, supe que lo que esperaba dentro no era solo verdad. Era humillación calculada diseñada para quebrar lo que quedaba de mí. Permanecí ante nuestra puerta principal durante 1 minuto completo antes de insertar mi llave. El crepúsculo se había instalado sobre el vecindario, y una ligera brisa hacía que la contraventana suelta crujiera rítmicamente. Un sonido que solía ser familiar, pero que ahora enviaba hielo por mi columna. Finalmente empujé la puerta y entré. La casa no mostraba signos de caos o alteración. Todo permanecía exactamente como lo habíamos dejado, excepto por una débil luz amarilla que se derramaba desde la sala y el inconfundible sonido de nuestro televisor reproduciendo algo a bajo volumen. Me moví cautelosamente por el vestíbulo, mi mano alcanzando instintivamente la navaja en mi bolsillo. Sobre la mesa de centro descansaba mi anillo de matrimonio, el que había partido por la mitad, ahora toscamente pegado como alguna broma enferma. Junto a él estaba la misma caja que había dejado atrás, resellada con cinta nueva. Shannon estaba enviando un mensaje, el juego no había terminado. Fue entonces cuando noté la pantalla del televisor. Lo que se reproducía no eran las fotos estáticas que Emily había descubierto, sino un vídeo de alta definición de más de 20 minutos de duración. Shannon y Miles en detalle gráfico sobre nuestra cama matrimonial. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de la pesadilla que se desarrollaba ante mí. El vídeo comenzaba con Miles mirando directamente a la cámara, sonriendo con suficiencia. Oye David, arrastraba las palabras, casual como si me saludara en un bar. Si estás viendo esto, bueno, supongo que ahora lo sabes. A lo largo del metraje, Shannon miraba repetidamente a la cámara, a veces guiñando el ojo.
Otras veces, haciendo comentarios directos, él nunca podría hacerlo así, ¿verdad? Cada palabra precisa, calculada para cortar lo más profundamente posible. El dolor que surgió a través de mí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, no una ruptura limpia, sino una agonía abrasadora y candente que debería haberme puesto de rodillas. En su lugar, sentí mis manos cerrarse en puños, mi dolor transformándose en fría y concentrada rabia. Esto no era solo traición. Era deliberada tortura psicológica. Por fin has llegado a casa. La voz de Shannon vino desde detrás de mí. Se apoyaba contra la entrada del pasillo envuelta en una bata de seda. Su cabello recién peinado, una copa de vino tinto colgando de sus dedos manicurados. Su apariencia sugería que estaba recibiendo invitados para una cena en lugar de desintegrando un núcleo familiar. En su otra extremidad, sostenía una carpeta color manila que arrojó sobre la superficie. Documentos de divorcio ya completados. Simplemente fírmalos para que ambos podamos continuar sin desperdiciar más tiempo. Su distanciamiento emocional era completo. Me observaba con la leve curiosidad que uno mostraría hacia un desconocido que hubiera deambulado hacia la residencia equivocada. ¿Por qué miles?, pregunté con voz sorprendentemente firme. 17 años de amistad, y así es como ambos deciden traicionarme. Shannon tomó un sorbo pausado de vino antes de responder, porque él sabe cómo hacerme sentir viva. Tú, gesticuló con desdén, eres simplemente un cadáver ambulante en un traje costoso. ¿Y qué hay de Emily?, exigí saber. Estás simplemente desechándola como algún accesorio obsoleto. Sus ojos se endurecieron. No firmé un contrato vitalicio para ser madre. Ella es tu responsabilidad ahora. Introdujo su mano en el bolsillo y extrajo una pequeña pulsera plateada. La pulsera de bebé de Emily, aquella que habíamos conservado desde sus primeros días en el hospital. La presionó contra mi palma con fuerza innecesaria. Dile que su madre no necesita más cargas. Entonces Shannon emitió una risa, un sonido hueco que resonó a través de nuestro antes feliz hogar. ¿Crees que esto termina aquí? Tengo mucho más para compartir contigo. No pronuncié nada más. No había nada restante por decir a esta mujer que portaba el rostro de mi esposa, pero claramente era alguien, algo completamente distinto. Me di vuelta y salí, ya no un esposo con el corazón destrozado, sino un hombre con la espalda contra la pared, mente clara y preparado para contraatacar. Al llegar a mi vehículo, noté algo brillando sobre nuestra puerta principal. Una pequeña cámara que yo no había instalado. Shannon había registrado todo nuestro encuentro. Estaba recopilando evidencia para algo, aunque aún no podía descifrar completamente su estrategia final. Sentado en mi automóvil, cerré mi puño alrededor de la diminuta pulsera de Emily, sintiendo sus delicados eslabones presionando contra mi palma. En ese instante, juré que Shannon y Miles pagarían por lo que habían perpetrado. Lo que no comprendí fue que esta confrontación estaba a punto de intensificarse mucho más allá de los límites normales de moralidad y decencia. Mi teléfono emitió sonido a las 7:12 de la mañana siguiente. Apenas había descansado, pasando la mayor parte de la noche observando a Emily agitarse inquieta en el sofá desplegable del motel. Señor Holte. Soy el oficial Kim Reynolds del Departamento de Policía de Brookfield. Necesitamos que se presente en la comisaría hoy. Mi región abdominal se tensó. ¿Puedo preguntar a qué se refiere esto? Su esposa ha presentado cargos formales contra usted y su hija, hurto, abuso emocional y apropiación de activos. Su tono era profesional, pero teñido con incomodidad. 2 horas después, me encontraba en una aséptica sala de entrevistas frente a Reynolds, un hombre robusto con ojos amables que contrastaban con su constitución imponente. Expliqué calmadamente nuestra situación, produciendo la unidad USB con la evidencia de la infidelidad de Shannon.
No le muestro esto para avergonzar a nadie, dije, pero necesita comprender por qué nos marchamos. Reynolds suspiró, frotándose la sien. Mire, señor Holte, extraoficialmente. Su esposa ha estado aquí 3 veces en los últimos 2 días. Trajo una versión profundamente editada de ese vídeo, haciéndolo parecer como si usted fuera algún tipo de acosador con una fijación por la vigilancia. Se inclinó hacia adelante. Está presionando intensamente para obtener una orden de arresto. Sentí un escalofrío. Editó nuestras grabaciones del dormitorio, las hizo parecer como si usted la hubiera grabado secretamente sin consentimiento. Se está presentando como la víctima aquí. Contacté a Monroe Kiss en el momento que abandoné la estación. Accedió a reunirse inmediatamente. Está escalando más rápido de lo que anticipé, comentó después de ponerle al corriente. Personas como Shannon no se detienen mientras tengan una audiencia para su actuación. Emily descubrió la nueva campaña de Shannon en redes sociales esa misma tarde. Su madre se había transformado en una sobreviviente de la noche a la mañana, publicando citas inspiradoras sobre nuevos comienzos y encontrando fortaleza después del abuso. Lo que revolvió mi estómago fue su recién lanzado fondo benéfico, supuestamente para ayudar a mujeres a escapar de relaciones abusivas, completo con un enlace para donaciones. Está utilizando lo que nos hizo para estafar a la gente, dijo Emily, su voz temblando de ira más que de dolor. No podemos permitir que se salga con la suya. Esa noche formulamos nuestra contraestrategia. Emily, demostrando una madurez muy superior a sus 15 años, sugirió que publicáramos la evidencia públicamente, pero cuidadosamente. Editamos el vídeo para difuminar cualquier material inapropiado, dijo, incapaz de referenciar directamente el contenido íntimo. Relatamos toda la historia cronológicamente, nos ceñimos a los hechos y respaldamos todo con recibos y extractos bancarios. Dudé. ¿Estás segura de que quieres involucrarte en esto? Una vez que esté ahí fuera. Ella lo hizo público cuando trajo ese equipo de televisión, interrumpió Emily. Ya estoy involucrada. Dedicamos el día siguiente a preparar nuestro caso, editando metraje, escribiendo una cronología detallada, escaneando documentos financieros que mostraban las retiradas de efectivo de Shannon. Al anochecer, subimos todo a una cuenta recién creada. La respuesta fue abrumadora. Más de 500.000 de visualizaciones en solo 48 horas. Internet tomó partido inmediatamente, con la gran mayoría apoyándonos. Detectives aficionados comenzaron a investigar el pasado de Shannon, descubriendo estafas y mentiras previas. Sitios web de prensa sensacionalista recogieron la historia, transformando nuestra pesadilla privada en un escándalo público. La respuesta de Shannon llegó 3 días después. Una serie de golpes agresivos resonaron a través de nuestra habitación de motel una tarde. Miré a través de la mirilla para ver a Shannon de pie afuera, vestida con un traje pantalón color crema, cabello y maquillaje impecables, flanqueada por un equipo de cámaras con equipamiento de Heartbreak and Healing. Se trataba de un conocido programa de telerrealidad famoso por su representación melodramática de crisis relacionales. David, exclamó, saludando hacia la puerta con una sonrisa ensayada. Estoy aquí para contar el resto de mi historia. Indiqué a Emily que comenzara a grabar con su teléfono mientras Shannon continuaba su actuación para las cámaras, presentándose como la esposa abandonada intentando reconectar con su perturbado marido. Por favor, David, suplicó, hablemos de esto como adultos. Lo que Shannon no advirtió fue que uno de los técnicos de sonido detrás de ella sutilmente captó mi mirada y me guiñó el ojo. El mensaje era evidente. Incluso el equipo de televisión sabía que todo esto era teatro. Envié las imágenes de la emboscada de Shannon a Monroe inmediatamente. Llamó de vuelta en cuestión de minutos. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo con entusiasmo en su voz, evidencia clara de acoso e invasión de privacidad.
David, necesitamos solicitar el divorcio ahora mismo, custodia completa. Sin visitas hasta que se complete terapia supervisada. Respiré profundamente. Hazlo. No voy a darle otra oportunidad para manipular esta situación. Mientras firmaba los documentos de divorcio que Monroe había preparado y enviado, creí estar finalmente cerrando el capítulo más oscuro de mi vida. Lo que desconocía era que Shannon ya había preparado su última carta para destruirme en los tribunales. Los días previos a nuestra fecha judicial se difuminaron en un torbellino de preparación legal. Monroe trabajó sin descanso ensamblando lo que denominaba un caso hermético contra Shannon. Finalizamos la petición de divorcio sin posibilidad de reconciliación. Una exigencia de custodia total de Emily y una demanda separada contra Shannon por difamación, invasión de privacidad y uso de plataformas mediáticas para dañar mi reputación. Esto ya no se trata solo de terminar tu matrimonio, explicó Monroe tomando café en su despacho. Se trata de proteger tu futuro y el bienestar de Emily. Monroe insistió en que tanto Emily como yo practicáramos nuestros testimonios repetidamente, concentrándonos en hechos más que en emociones. En el momento que muestres ira, estarás alimentando la narrativa de Shannon sobre tu inestabilidad, advirtió. También contrató a un experto forense en tecnologías de la información llamado Ramírez, quien meticulosamente restauró y autenticó datos de mis dispositivos, incluyendo las grabaciones de cámaras de seguridad, marcas temporales de los retiros bancarios de Shannon, y mensajes recuperados de iCloud entre Shannon y Miles. Los metadatos no mienten, nos aseguró Ramírez, es imposible falsificar estas marcas temporales digitales. Quizás lo más sorprendente fue que Monroe localizó a una empleada de hotel que recordaba a Shannon y Miles registrándose bajo nombres falsos en múltiples ocasiones durante el último año. La joven había aceptado testificar después de ver nuestra historia en línea. Algunos pueden pensar que hacer pública esta situación fue arriesgado, comentó Monroe, pero en realidad nos trajo testigos que no habríamos encontrado de otra manera. La sala del tribunal se sentía opresivamente fría cuando llegamos aquella mañana de martes. Emily y yo vestíamos conservadoramente, yo con un traje azul oscuro con accesorios mínimos, Emily con un sencillo vestido azul marino que la hacía parecer tanto digna como desgarradoramente joven. Shannon hizo su entrada como una celebridad llegando a un estreno cinematográfico. Vestía un inmaculado traje blanco que proclamaba inocencia. Gafas de sol de gran tamaño empujadas sobre su cabello perfectamente estilizado. Miles Hartman la seguía, mostrándose incómodo y evitando el contacto visual con todos, especialmente conmigo. La jueza Judith Clean entró en la sala con brío. Su cabello gris cortado en una severa melena que hacía juego con su reputación. Era conocida por su intolerancia hacia los procedimientos de divorcio teatrales y su particular desdén por los casos que se derramaban en espectáculo mediático. Examinó la sala con ojos penetrantes antes de hablar. Permítanme dejar algo perfectamente claro. Esto no es un escenario para su drama personal. Esto es un tribunal de justicia donde solo la verdad y los principios legales importan. Su mirada se detuvo en Shannon, quien pareció momentáneamente desconcertada por la evaluación de la jueza. Monroe presentó nuestro caso metódicamente, comenzando con la evidencia de infidelidad, luego avanzando hacia los mensajes de texto recuperados entre Shannon y Miles que demostraban la naturaleza premeditada de su traición. Mostró el vídeo sin editar que Shannon había manipulado para la policía, seguido por registros financieros que documentaban cómo Shannon había vaciado nuestras cuentas conjuntas. Su señoría, continuó Monroe, la señora Holte no se detuvo en la traición y el robo. Intentó veaponizar los medios contra mi cliente. Reprodujo las imágenes de Shannon emboscándonos en el motel con el equipo de televisión. La sala murmuró mientras Monroe revelaba los correos electrónicos anónimos enviados a Emily, demostrando cómo Shannon había atacado deliberadamente a su propia hija psicológicamente.
Esto nunca fue sobre amor o un matrimonio fallido, concluyó Monroe, fue sobre humillación sistemática y beneficio financiero. Cuando llegó el momento del testimonio de Emily, Monroe reprodujo una entrevista en vídeo pregrabada que habíamos realizado, ahorrándole el trauma de enfrentar a Shannon directamente. En pantalla, mi hija habló con una compostura que me partió el corazón. Mi madre no solo traicionó a mi padre, dijo con voz firme a pesar del dolor evidente en sus ojos. Me traicionó a mí también. No me siento segura cerca de ella. La sala del tribunal quedó completamente en silencio mientras Emily concluía con las palabras, elijo vivir con mi padre porque él nunca me ha dado la espalda. El abogado de Shannon intentó presentarla como víctima de negligencia emocional, alegando que había sido abandonada y psicológicamente abusada durante años. Cuando llegó el turno de Shannon para declarar, interpretó su papel a la perfección, secando lágrimas inexistentes con un pañuelo inmaculado. La jueza Clean pareció poco impresionada. Señora Holte, usted alega maltrato, pero no ha proporcionado evidencia alguna. ¿Puede explicar por qué trajo a un novio y a un equipo de televisión para confrontar a su esposo en su residencia temporal? Shannon titubeó, su historia ensayada se desintegraba bajo el interrogatorio directo. El golpe de gracia llegó cuando la jueza Clean llamó a Miles Hartman al estrado, exigiéndole confirmar la naturaleza de su relación con Shannon y reconocer su papel en la traición a una amistad de décadas. Lo que nadie esperaba era la confesión de Miles. Shannon amenazó con divulgar vídeos comprometedores míos si no cooperaba con su versión para los medios. Miró directamente hacia mí por primera vez. Dijo que me necesitaba para seguir el juego y conseguir el acuerdo económico que deseaba. El fallo de la jueza Clean fue rápido y decisivo. Me otorgaron la custodia completa de Emily. Los derechos de visita de Shannon fueron suspendidos indefinidamente, con revisión posible únicamente después de completar un mínimo de 12 meses de tratamiento psicológico obligatorio y terapia familiar. La jueza también congeló la cuenta benéfica fraudulenta de Shannon pendiente de investigación por conducta financiera inapropiada, y nuestra demanda separada por difamación procedería en fecha posterior. Mientras Emily y yo abandonábamos el juzgado, Shannon corrió tras nosotros. Lágrimas repentinamente fluyendo de una manera que no habían aparecido durante su testimonio. David, por favor dame otra oportunidad. Solo quiero nuestra familia de vuelta como era antes. No reduje mi paso ni me di la vuelta. La familia murió cuando tú elegiste traicionarla, dije fríamente, guiando a Emily hacia nuestro vehículo alquilado. Mientras nos alejábamos, sentí un enorme peso levantándose de mis hombros. Creía que finalmente habíamos cerrado este oscuro capítulo de nuestras vidas. Lo que no me percaté fue que cuando llegáramos a nuestro nuevo apartamento, un extraño paquete estaría esperándonos. Un recordatorio de que los fantasmas del pasado no estaban completamente listos para desaparecer. Emily y yo encontramos un pequeño apartamento en Milwaukee, lo suficientemente alejado de nuestra antigua vida para comenzar de nuevo, pero lo bastante cerca para que yo pudiera seguir gestionando mis relaciones con clientes. Establecimos nuevas rutinas, trabajo y escuela en línea durante el día, cena juntos cada noche y noches de cine, donde nos turnábamos para elegir películas que ninguno de los dos hubiera visto antes. Para mi sorpresa, Emily se unió al club de escritura creativa de su nueva escuela. Ayuda, me confió una noche. Escribir sobre esto hace que parezca menos real, supongo. Como si le hubiera sucedido a otra persona. Me sentía orgulloso de su resiliencia, incluso mientras me preocupaba por los efectos permanentes de todo lo que había presenciado. Algunas noches la escuchaba tecleando hasta tarde, transformando nuestro trauma en ficción. Nunca mostraba nada a nadie. Parecía más saludable que mi mecanismo de afrontamiento, que principalmente consistía en sumergirme en el trabajo. Casi habíamos establecido un sentido de normalidad cuando noté el paquete situado frente a nuestra puerta una noche.
Una pequeña caja de cartón sin dirección de remitente ni franqueo, entregada a mano. No lo toques, le indiqué a Emily, cogiendo un par de guantes de cocina antes de introducirlo dentro. El contenido hizo que mi sangre se helara. Nuestro antiguo álbum de bodas, sus páginas rasgadas, mi rostro en cada foto desfigurado con la palabra mentiroso en rotulador rojo. Junto a él descansaba una unidad USB y una llave familiar de la caja de seguridad que Shannon y yo habíamos compartido en el First Midwest Bank. ¿Deberíamos simplemente tirarlo?, preguntó Emily, su voz temblando ligeramente. Lo consideré. Seguir adelante significaba dejar atrás los juegos mentales de Shannon, pero algo, curiosidad o quizás una necesidad de clausura, me hizo conectar la unidad USB a mi ordenador portátil. El vídeo mostraba a Shannon sentada en lo que parecía una habitación de motel barato. Su apariencia drásticamente diferente de la mujer pulida del tribunal. Su cabello sin lavar. Sus ojos, salvajes, círculos oscuros prominentes debajo de ellos. Me has arrebatado todo, David, divagaba ante la cámara. Mi hogar. Mi hija. Mi reputación. Me has convertido en la villana a ojos de todos. Rió, un sonido hueco que retumbaba en la habitación vacía. ¿Quieres saber qué más te quité? Revisa la caja. Debería haber desechado la llave. En cambio, a la mañana siguiente conduje hasta el banco mientras Emily estaba en la escuela. La caja de seguridad contenía otra unidad USB y una nota manuscrita: nunca te permitiré tener paz. Esa noche, después de que Emily se acostara, escuché el archivo de audio en la segunda unidad. Lo que oí hizo que mi mano temblara con una mezcla de rabia y vindicación. Era una grabación de Shannon y Miles planeando su esquema meses antes. Shannon detallaba explícitamente cómo fabricarían evidencia para una demanda fraudulenta para sacarle a David todo lo que vale. Manipularemos metraje de vídeo, alegaremos abuso emocional. Es tan reservado que llegará a un acuerdo antes que luchar públicamente, explicaba calmadamente la voz de Shannon. Una vez que obtenga el acuerdo podemos seguir adelante. Miles sonaba dubitativo. ¿Estás segura sobre involucrar a Emily en esto? Ella es solo una palanca, respondió Shannon con desdén. Un medio para un fin. Escuché 3 veces para asegurarme de que no estaba malinterpretando. La grabación terminaba con Shannon delineando exactamente cómo falsificaría documentos y manipularía evidencia en vídeo, crímenes que iban mucho más allá de la infidelidad o tácticas de divorcio. A la mañana siguiente entregué todo a Monroe Kiss y al oficial Reynolds. En 48 horas Shannon fue arrestada bajo múltiples cargos: fraude financiero, difamación orquestada, explotación mediática para beneficio fraudulento e intento de manipular procedimientos judiciales con evidencia falsificada. Su última comparecencia ante el tribunal no guardaba semejanza alguna con sus actuaciones previas. Se había esfumado la mujer confiada y la ropa de diseñador. Esta Shannon entró arrastrando los pies al tribunal en un mono naranja. Hombros encorvados, rehusando encontrar la mirada de cualquiera. Cuando la jueza la sentenció a 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, colapsó en su silla. La realidad de su situación finalmente calando hondo. Miles Hartman enfrentó su propio ajuste de cuentas. Aunque evitó tiempo en prisión mediante un acuerdo de culpabilidad, el escándalo le costó todo. Su prometida lo abandonó. Su empleador lo despidió. Y su reputación quedó irreparablemente dañada. Según las últimas noticias, se había mudado a Oregón, viviendo en aislamiento tras recibir nada más que desprecio de cualquiera que lo reconociera. Una semana después de la sentencia de Shannon, Emily y yo preparamos una pequeña cena de celebración en casa. Nada lujoso, solo nosotros dos marcando el final de una pesadilla con su pasta favorita y un pastel comprado en la tienda que decía «Libertad» en glaseado azul. «¿Puedes realmente dejarla ir ahora, papá?»,
preguntó Emily, girando espaguetis alrededor de su tenedor. ¿Realmente dejarla ir? Sonreí, comprendiendo el peso que se había levantado de mis hombros. Sí, esta vez realmente ha terminado. El fin de semana siguiente reuní todo lo que quedaba que nos conectaba con Shannon, viejos álbumes de fotos, el anillo de boda roto, documentos judiciales, las unidades USB, y los llevé a un terreno vacío a las afueras de la ciudad. Emily vino conmigo, observando mientras colocaba todo en un pequeño bote metálico de basura. Encendí una cerilla y la dejé caer dentro, contemplando las llamas elevarse y consumir los restos físicos de nuestro doloroso pasado. El fuego ardió caliente y brillante contra el cielo que oscurecía. Emily deslizó su mano en la mía mientras permanecíamos observando en silencio. Algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. La traición. La humillación pública. La manipulación. Estas experiencias nos cambiaron para siempre. Pero estando allí con mi hija, viendo el pasado convertirse en cenizas, supe que ya no éramos víctimas de la crueldad de Shannon. Éramos supervivientes y, más que eso, éramos vencedores. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este vídeo. Tu apoyo es crucial para ayudarnos a crecer. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.